la radio para transmitir también el mensaje por la radio en este momento. Vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, porque nos has dado la vida hasta este momento. Tú eres bueno con nosotros, eres fiel, y tu palabra dice, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que tú nos des tu bendición, Padre, como siempre lo haces, de darnos, Señor, este privilegio de estar al frente, Señor, en este momento, el poder compartir el mensaje, el poder llevar tu palabra, Señor, y que sea una palabra de bendición, una palabra que siempre instruya sobre todo nuestras vidas para que podamos cada día ser mejor, no para nosotros mismos, sino para agradarte a ti en toda nuestra manera de vivir, Padre. Así que en tus manos nos ponemos para que a través de tu Espíritu Santo venga la sabiduría, venga el conocimiento de lo que tú has dado a mi vida, a mi corazón, y para que sea expuesta en esta mañana, Padre, a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Me da audio en el micrófono, por favor. Tiene el título de este mensaje, las virtudes de las mujeres. En su momento estuvo nuestro hermano, el que estuvo presidiendo, utilizó muchas citas bíblicas referentes a este acto emotivo, referente al Día de las Madres. Sé que nosotros a lo mejor vamos un poquito atrasados en el festejo, pero lo importante es llevarlo a cabo con el propósito de halagar también en cierta manera a todas aquellas que Dios les ha permitido ser mamás. Nuevamente repito, Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sé que solemos cada 10 de mayo, si lo podemos mencionar de esta manera, siempre solemos predicar un mensaje alusivo al Día de la Mamá. Siempre solemos mencionar todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo agradable, y pues incluso hasta el Proverbio capítulo 31 lleva ahí como título elogio de la mujer virtuosa. Pero hay algo más. Ella tiene un mayor valor, dice, que las piedras preciosas. Desafortunadamente, los esposos o los hijos nunca lo vemos de esta manera. Nunca lo valoramos, siempre lo echamos en saco roto, porque creemos que ya están ahí y por ende les corresponde, y muchas veces dice uno, desempeñar ciertos papeles. Pero ¿qué nos dice el Proverbios 31:10? Mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa. Esta palabra sobrepasa, yo estaba leyendo la Reina Valera versión 1909 y ahí dice sobrepuja. Un sinónimo de esta palabra sobrepuja es, dice, supera o excede. Ya cuando dice que excede, es mucho más todavía. Tiene más valor. Entonces, en ese contexto, sí, una mamá que una piedra preciosa. Y yo creo que cuando pensamos en una piedra preciosa, lo primero que se viene a nuestra mente es el diamante. Yo no conozco mucho de piedras, no sé casi nada de ellas, y lo único que se me puede venir a la mente puede ser un diamante, pero aquí dice, largamente, dice, a la de las piedras preciosas. O sea que la mamá excede, traspasa mucho más esto todavía. Vean la sabiduría que tenía Salomón para poder describir cuán valioso era una madre. Ahora, hablando de las virtudes y de las cualidades humanas, vamos a mirar cómo caracterizar o cómo hacer correctamente mención de no solamente de las mamás que están aquí, sino también, si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar a lo largo de toda la historia demasiadas mujeres
que hicieron mucho bien, no solamente desempeñando el papel de mamá, sino también en la ciencia. Vamos a encontrar mujeres de profesión, tantas mujeres que se han enrolado en distintas áreas y que también han sido capaces de desempeñar y de hacer tantas cosas. Si nosotros pensamos un poquito en nosotros mismos, de la guerra de independencia, mencionan a una mujer llamada Leona Vicario. Esta mujer se convirtió en la informante de los insurgentes. ¿Quiénes eran los insurgentes? Los rebeldes, aquellos que estaban en contra del tipo de gobierno que estaba ejerciendo o estaban ejerciendo en México. Pero no era un gobierno correcto, sino era un gobierno que estaba pisoteando derechos. Pero esta mujer, Leona Vicario, ella buscó siempre la soberanía de México, en que México fuera una nación propia, independiente, soberana, que se rigiera por sí misma y que no estuviera bajo el yugo de otra nación. Esta mujer noble o generosa dice que donó todas sus pertenencias y dedicó su vida en cuerpo y alma a la independencia de nuestro país. Aquí vemos entonces mujeres virtuosas, y no solamente como ahora las podemos ver a través de las redes sociales, que las suben y tratan de halagarlas, que es bueno, pero este tipo de mujeres en aquellos entonces no había nada, pero sí dieron su vida para lo que hoy usted y todos podamos disfrutar de una patria soberana. Vemos entonces mujeres virtuosas, mujeres que verdaderamente desempeñaron muchos cargos, y cargos no sencillos, sino aquellos cargos que aún iban en riesgo su integridad como persona. Ahora, las mujeres también han revolucionado a través del tiempo y también se han vuelto legendarias. Ahora ya no solamente las mujeres están en casa, las mujeres también a veces están en oficinas, están en trabajos diversos y desempeñando incluso todo tipo de profesiones a la par que un varón. Y aquí viene el propósito del mensaje, escúchelo. Y es una pregunta retórica para nosotros. ¿Tú qué esperas para revolucionar tu vida y tu entorno con las virtudes que Dios te dio? ¿Qué esperas para revolucionar tu propia vida y tu entorno? Porque Proverbios capítulo 31 nos habla de tantas cualidades que tiene la mujer. Pero ¿saben cuál es el secreto de Proverbios 31? Este es el secreto. Y lo encontramos en el versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo ser una mujer de éxito? ¿Cómo ser un varón de éxito en la vida? Solamente tener el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Mientras no tengamos temor de nuestro Dios en nuestra vida, difícilmente vamos a tener esa sabiduría para que nosotros podamos conducirnos de la mejor manera mientras estemos aquí en la tierra. Es importante entonces tener ese principio de sabiduría, que es el temor de Jehová. Hay una estadística que salió, y esta la hizo INEGI hace mucho tiempo ya, que dice que en México hay 61.4 millones de mujeres. Dice que es más de la mitad de la población. Eso nos da a entender que hay más mujeres en el país que hombres. Pero hay algo que es importante. Hay dos cualidades muy diferentes. Las mujeres buenas, dice que son maternales, son abnegadas, discretas y bondadosas. Y luego señala, y las mujeres malas son chismosas, son infieles, celosas e histéricas. Y esta es una encuesta que hizo INEGI. Fíjense cómo las clasifican. Y yo hago esta pregunta nuevamente: ¿con cuál de las dos te identificas? ¿O hacemos una combinación? Que a veces pueden ser maternales, pero a veces son chismosas. Va a ser una combinación. Pero esto no es bueno. ¿Qué nos dice el Evangelio en Mateo capítulo 6, versículo 24? Ninguno puede servir
a dos señores. No. ¿Eres uno absolutamente o eres otro? Dios aborrece la tibieza. Él quiere que seas frío o seas caliente, pero que no seas tibio. Aborrece la tibieza. Por eso nadie puede servir a dos amos. Y el estar exponiendo este mensaje no es solamente para pensar, es que este mensaje es alusivo a las mujeres, no. Hay enseñanza también para los varones. Hay enseñanza. Dios no le agrada la tibieza, ni tampoco que nosotros podamos servir a los señores. Y fíjense, hay algo curioso. Yo escogí tres historias bíblicas que en cada una de ellas, el desarrollo de cada una de ellas se encuentra en situaciones críticas. Pero en medio de ello hay virtudes, hermanos. Y vamos a mirar el primero de ellos, la virtud de la decisión de Ruth. La virtud de la decisión. Mi palabra principal es decisión. Vamos a ver qué tan decididos somos. Vamos a hablar entonces que la palabra decisión significa firmeza, seguridad, determinación con que se hace una cosa. Cuando tú tomas una decisión es porque ya tienes firmeza de lo que estás decidiendo. No hay vuelta de hoja, uno dice. Cuando tú tomas una decisión tienes seguridad de lo que estás confirmando. Pues hoy vamos a hablar de decisión y vamos a mirar la decisión que en un momento crítico tomó Ruth. Y si no se acuerda de Ruth, ahorita lo vamos a mirar en el desarrollo del mensaje. Vamos a mirar entonces que hay demasiada enseñanza en la vida de Ruth y que incluso Ruth tiene un hermoso significado. A veces ni idea a veces tenemos de qué es lo que significa Ruth, pero Ruth significa amiga. Amiga. Eso es lo que significa. ¿Y sabe qué es lo que me recuerda esta palabra de amiga? Unas mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a cada uno de nosotros. Y lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, que dice: ya no os llamaré siervos, porque los siervos nada saben lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Ahora, qué privilegio ser que seamos usted y yo amigos de Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Ruth fue amiga de Noemí, no solamente en las buenas, no solamente cuando iba todo bien con el papá, en los momentos difíciles. Y nuestro Señor Jesucristo también es nuestro amigo en los momentos más difíciles y cruciales de nuestra vida. ¿Qué fue entonces lo que experimentó Ruth en su vida en compañía de su suegra? Que fueron amigas. ¿Quién no requiere una amiga? No una compañera, una amiga. Alguien que le puedas contar cosas que a lo mejor no se las puedes contar a alguien más. Así como cuando platicas con Jesús en oración y le puedes contar a tu lado, hasta tu lado más oscuro, porque es un amigo. Pues estas dos mujeres fueron amigas, como lo describe el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice: en todo tiempo aman el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, si usted en este momento tiene verdaderamente un amigo o una amiga, délo por entendido y por hecho que es como un hermano en tiempo de angustia. Alguien con quien pueda usted confiar, así como confía en el Señor que es su amigo. Pero comencemos entonces haciendo un recuento de por qué esta familia, la familia de Noemí, tuvo que salir del lugar de su origen. Hubo una razón forzosa la cual los obligó a salir de su tierra. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo número 1, la parte B dice:
hubo hambre en la tierra. ¿Qué los llevó a salir de ahí? Hubo hambre en la tierra. Algo curioso, Belén significa casa de pan. Y faltó el pan, faltó el sustento en este lugar. Y esto los obligó a que ellos salieran de su tierra. Versículo número 2. Y el nombre de aquel varón era Elimelech. Fíjense, Elimelech tiene un precioso significado. Mi Dios es rey. Eso es lo que significa Elimelech. Y sigue diciendo el pasaje, y el de su mujer Noemí. Noemí significa placentera. Y los nombres de sus hijos eran Malón, que significa enfermo, y Querión, que significa débil, efrateos de Belén de Judá. Dice que ellos llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La necesidad del hambre obligó a esta familia a salir de su lugar de origen y fueron a los campos de Moab y allí permanecieron. Pero aquí viene la primera desgracia para la vida de Noemí, y esa desgracia fue la pérdida de su esposo llamado Elimelech. Yo creo que algo terrible es cuando sales de tu lugar de origen y tienes que dejar por circunstancias a un ser querido allá quedó Elimelech, y enseguida de eso, sus hijos dice que tomaron para sí o para ellos esposas extranjeras. Esto no es bien visto. Si ustedes recuerdan, siempre yo decía que no tomaran mujeres extranjeras. Bueno, Ruth capítulo 1 versículo 4 dice, luego tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, que significa cervatillo, y el nombre del otro era Ruth, que significa amiga. Y habitaron allí unos 10 años. Si entran en contexto histórico, se van a dar cuenta que las moabitas provenían de Lot y de sus hijas. Si recuerdan a Lot cuando salió que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y que sus hijas lo embriagaron, pues de ahí viene esta gente, los moabitas y los amonitas. Ellos estaban agarrando unas mujeres repudiadas, que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero bueno, aquí sigue el golpe emocional para Noemí, la muerte de sus 2 hijos. Murió después Malón y Querión. Esto es terrible, hermanos. Pero a partir de aquí, por eso yo dije que toda mujer virtuosa en los momentos más críticos se define cuáles son sus cualidades. ¿Qué hubiera hecho usted en los momentos difíciles? Perder a su esposo, perder a sus 2 hijos. Las mujeres son fuertes. Uno suele decir el sexo débil, pero no es así. La mujer es el sexo fuerte en todos los sentidos. El varón es el que muchas veces se acobarda. El varón muchas veces se refugia en cosas que no, vicios, alcohol, drogas. Pero la mujer no es así. Entonces aquí viene lo difícil y los momentos decisivos en la vida de sus nueras. Noemí les pintó un panorama con esta pregunta. No les dijo, miren, les voy a platicar lo bonito para que sigan conmigo, para no sentirme sola, no. Ella les pintó, les hizo una pregunta muy clara. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Les estaba invitando a que sus nueras regresasen a su casa. Ella no tenía más que ofrecerles. Y nos lo dice ahí en Ruth capítulo 1 versículo 8. Y dijo Noemí, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Dios, en medio de toda esa situación, había hecho misericordia. Y las nueras habían estado ahí, fieles a lo mejor en la cama cuando el marido estaba enfermo. Dice, pues ustedes también hicieron misericordia como me lo hizo Dios, con mis hijos y ahora conmigo. Entonces, aquí está este momento determinante, esta separación entre las nueras y la suegra, porque ellas no compartían ni el mismo pueblo ni el mismo Dios.
Y lo que los unía anteriormente, ahora ya los separaba. ¿Qué los unía? Los hijos, cuando estaban casados, pero ahora ya no. Ruth 1:14 nos dice: y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Dios nos da libertad de que pensemos y actuemos. Orfa dijo: a lo mejor tiene razón de mí, no tiene caso que yo siga con ella. Le besó y se fue. Dice: mas Ruth se quedó con ella. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Y yo quiero primeramente que veamos la enseñanza de Noemí, que era la suegra. Todo lo que ella vivió, de perder a su esposo, perder a sus 2 hijos, no estar en su tierra de origen, todo esto, mis hermanos, no era fácil de asimilar. Mas, sin embargo, ¿cuál fue la conducta o la postura que tomó Noemí? Dice que ella lo reclamó a Dios como una desgracia. ¿Cuántas veces le has reclamado a Dios por algo que no te agrada? Hay una expresión tan común y tan cotidiana que decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues ella le reclamó a Dios su desgracia, y cuando lo hizo, utilizó una expresión de la naturaleza humana de culpar a Dios por las aflicciones y por los sufrimientos. A nadie nos gusta pasar momentos difíciles, porque siempre buscamos un culpable. Nos hacemos como Adán y Eva. Adán prácticamente no culpó a la mujer, pero sí le dijo a Dios: la mujer que tú me dices. Primeramente el reclamo fue para Dios. Pues prácticamente Noemí estaba en la misma situación, porque ella estaba culpando a Dios de todas aquellas aflicciones y sufrimientos que estaba experimentando, pero en ningún momento vio sus propios errores. ¿Cuáles eran sus errores? No solamente de ella, sino de su esposo, el que hayan salido de su tierra de origen, de Belén. Muchas veces tampoco vemos que las consecuencias de nuestros errores son nuestro pecado, porque tomamos una conducta o una postura que no es la correcta ni la conveniente. Entonces, la manera en que se estaba comportando Noemí, esto daba a entender que este tipo de personas no pertenecían al pueblo de Dios. Una persona que crecía en el pueblo de Israel, crecía prácticamente conociendo y estudiando a Dios, analizando las leyes, los decretos. Pero la postura de ella y el reclamarle a Dios esa conducta estaba dando a entender que no conocía a Dios, que no pertenecía al pueblo de Dios. Y es ahí donde se le atribuyen entonces esa situación de ese castigo divino que venía de Dios y las adversidades de estas circunstancias que ella estaba atravesando. Por eso ella pudo hacer estos reclamos. Ruth capítulo 1, versículo número 13 dice: ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Estaba hablando con amargura. Ella estaba diciendo: todo lo sucedido y todo lo que he experimentado hasta este momento es la mano de Dios que está sobre mí. Diciendo: Dios es el que me está castigando. Ruth 1:21. Fíjense otra expresión que utilizó ella: Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso dice: me ha afligido. ¿Qué es lo que estaba saliendo de su boca? Pura amargura. En ningún momento se lee dentro de este pasaje donde ella haya dado gratitud a Dios, donde ella le haya dado esa honra a Dios de decirle: bueno, tú me has hecho pasar por este proceso, pero todo este proceso tiene un motivo y una razón en mi vida. En ningún momento dijo eso. Solamente dice: la mano del Todopoderoso está contra mí. Toda situación adversa es difícil porque es situación de Dios hacia mi vida. Qué difícil es esto. Solamente puedo mirar reclamo y aflicción. Pero ahora veamos la postura de Ruth. Ruth, en primer lugar, ella no pertenecía al pueblo de Dios. Recordemos, ella era moabita.
Sin embargo, ella pudo decir la expresión de mi pueblo será, de tu pueblo será mi pueblo. Esto se refería, cuando dijo esto, que lo vamos a leer más adelante en el versículo, dice que cuando dice mi pueblo se refiere a un grupo de seres humanos unidos como una nación. Vamos a entender entonces que ella, cuando adoptó el pueblo, se sintió parte de esa nación, adoptó incluso la creencia de su Dios, del Dios de Noemí. Cuando ella utiliza esta expresión, mi pueblo, lo podemos ver en Éxodo 9:13. Esta expresión dice: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿A quién le pertenece este pueblo? A Dios. ¿Y qué estaba diciendo Ruth con eso? Que ella le pertenecía también a Dios y que ella pertenecía a ese pueblo. Así como lo dice la carta, creo que la primera carta de Pedro, nosotros somos esa nación escogida, somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, somos ese pueblo adquirido por Dios. Espero que lo crean, mi hermano. Veamos este momento decisivo entonces en la vida de Ruth. Ella estaba resuelta, determinada, y ella sabía que pertenecía al pueblo de Dios y que estaba dentro de ese precepto de buscar a Dios en su vida, el tener esa propia relación con Dios. Por lo tanto, ella en ningún momento impidió que su adoración llegara hacia Dios. Incluso Dios también pudo aceptar la adoración de ella. En ningún momento se lo impidió Dios hacia ella. Con esto nos da a entender claramente, hermanos, que Dios no solamente amaba a su pueblo escogido, Dios ama a todos, pertenezcas o no pertenezcas al pueblo de Dios. Dios nos ama a todos, hermanos. Es claro que a través de esa nación Dios se da a conocer. Y esa darse a conocer se culmina en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nos dice Ruth capítulo 1, versículo 16, referente a cómo ella expresa esas palabras de propiedad. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vinieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así me haga Jehová. Estaba como poniendo de testigo a quién, a Dios. De lo que estoy diciendo es testigo Dios, que se cumpla entre ambas. Entonces, ¿qué me enseña Ruth? ¿Qué me enseña Ruth a mi vida? Hay una enseñanza hermosa. Y lo podemos ver cómo la gente la aceptó. Incluso cuando ellos regresaron, hasta Boaz, que era sobrino, también la aceptó. Y escuchen las palabras que le dice. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente lo sabe. Has espigado en mis campos, has trabajado aquí. Todos saben que eres mujer virtuosa. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tener decisión. Usted recuerda, hay un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. No siendo personas entonces de doble moral, no siendo indecisos ni tampoco indeterminados. Escuche cómo nos dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Decisión, hermanos. Siguiente enseñanza: la virtud de la petición de Ana. Veamos qué nos enseña Ana. Vamos a hablar entonces ahora de la oración. Y la oración es un tiempo personal donde puedes hablar con Dios.
Es el momento de comunión íntima a través de Cristo. La única manera para llegar al Padre es a través de Cristo. Donde tú abres tu corazón, expones tus debilidades y tus necesidades, y donde también pides fortaleza para seguir caminando en un mundo caído y gobernado por Satanás. ¿Qué tan importante es la oración en nuestra vida? Y tenemos también grandes ejemplos de hombres y mujeres que oraban incansablemente. ¿Usted recuerda a Moisés en un momento de guerra contra los amalecitas? Ese momento en el cual Moisés pedía fuerza a Jehová, pedía bendición, pero cuando dice que él bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Pero cuando él levantaba o le levantaba las manos, dice que el pueblo de Dios prevalecía. Esto me da a entender a mí, hermanos, que había oración. Por eso digo que este mensaje no solamente es para las mujeres, también los varones debemos de adoptarlo. Y no solamente estaba Moisés ahí levantando las manos, sino que también había dos personas, uno a cada lado, soportándolo a él o ayudándole. Eso quiere decir que debe de haber gente siempre orando por uno o por ustedes también. A un lado estaba Aarón y por el otro lado estaba Hur. Es importante, hermanos, la oración, y no solamente para mí, sino para todos. Pero aquí vamos a mirar entonces este gran ejemplo de petición. Esta petición de oración intensa en un momento difícil, en un momento en el cual la vida de un hombre estaba en riesgo de muerte. Y les estoy hablando de la vida de Pedro cuando fue encarcelado para ser ejecutado. Dice que Herodes ya había matado a Jacobo, nombrado como Santiago también, y que ahora había agarrado a Pedro. Pero ¿qué estaban haciendo las mujeres junto con los varones? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, después de que fue suelto, Pedro dice, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Reunidos orando. Entonces, entremos en materia, porque mi contexto es cómo pedimos a Dios las cosas. Y la manera de pedir a Dios las cosas es a través de la oración. Y esta mujer que vamos a analizar, que se llama Ana, es una mujer de virtud porque ella oró. Y no solamente oró porque su esposo, llamado Elcana, aparte de ella, tenía a otra mujer llamada Penina, y que esa mujer llamada Penina tenía hijos, y que le causaba daños a Ana, le sacaba de quicio. Dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Qué difícil es vivir así, ¿no? Cuando tienes una piedrita en el zapato que te está molestando día a día, alguien que te está solamente sacando de quicio, causándote problemas, eso que es desgastante, para que podamos entender cómo estaba entonces la vida de Ana. Pero llegó un momento en la vida de Ana, en su desesperación, y que ni aún las palabras de su esposo la consolaron, porque ella tenía identificado claramente su petición que expondría delante de Dios. Dice 1 Samuel 1:9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto me enseña que yo no solamente debo de orar a Dios cuando yo estoy contento, cuando yo recibo la bendición de Dios, cuando yo tengo gozo en mi corazón. No solamente en esos tiempos yo debo de estar en comunión estrecha con Dios, sino también en los momentos más difíciles. Aunque mis palabras a veces sean duras y sean amargas, el Señor las va a entender, porque Él sabe cómo estás orando internamente, Él sabe cómo estás en tu corazón, porque dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró también abundantemente. Cuando lloras
puedes limpiar tu alma, te puedes sentir relajada, te puedes sentir tranquila. Y eso fue lo que hizo Ana. Y su petición, escuche esto, no pidió porque Penina se muriera, la que le irritaba, o no pidió para que los hijos de ellas les causaran daño o se murieran. No oró nada de esto. Simplemente ella subió al templo, ¿sí? Subió al templo e hizo voto o compromiso, y enseguida expresó su petición clara y concisa. No le dio muchas vueltas al asunto, simplemente oró lo que tenía que orar. 1 Samuel 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dediques. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí está. Primeramente hizo su voto, después hizo su petición y dijo: y esta es mi promesa que yo hice en esta oración, y la voy a cumplir. ¿Cuántas veces hemos orado comprometiéndonos con algo? ¿Y cuántas veces hemos cumplido o cuántas veces hemos fallado? Ana lo hizo. Su oración, déjeme decirle que no fue una oración audible, fue solamente un tiempo de comunión estrecho con el Señor, donde ella habló, no con palabras para que lo escuchara, donde ella habló desde el corazón, alineando su corazón con el corazón de Dios. Es la manera en que ella oró. Escuche 1 Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote, la tuvo por él. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo ella? Buscando a Dios con intensidad. Y esto me recuerda a esta expresión dicha en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busca a Jehová, llamadle entre que Él regresa o está cercano. Y yo te pregunto, ¿con qué frecuencia o intensidad buscas a Dios? Si te preguntara, ¿cómo fue tu oración esta mañana? ¿Podrías decirme que derramaste tu alma delante de Dios? ¿O te levantaste y me oraste? Ana es un ejemplo vivo de cómo se debe orar. Y esto nos anima a nosotros y nos exhorta a pedir, pero no pedir por compromiso o rutina, sino cuando ella oró, dice que ella hizo un voto y al paso del tiempo cumplió lo que había dicho o lo que ella había prometido. Ahora, nosotros reflexionemos. Cuando oras, cuando tú oras o cuando haces tus oraciones, ¿cuántas de ellas han sido contestadas o cuántas de ellas no han sido contestadas? Si no han sido contestadas, será porque no estás pidiendo de la manera correcta. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo ayer estaba leyendo parte de la biografía de George Mueller. Dice que este hombre nació más o menos en el año 1805 y fue un hombre de oración. Este hombre tuvo un ministerio de tener un orfanato. Y dice que encontraron su libreta donde había 50,000 oraciones contestadas. Tremendo. Ana oró de verdad. No lo hizo solamente con un esfuerzo humano, tratando de persuadir o de forzar a Dios. No, ella se sujetó a la voluntad. Su oración fue verdadera
en buscar y ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, lo que más me agrada, no. Fíjense cómo dice 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo vas a orar? Conforme a su voluntad. Tercero, y casi termino, la virtud de la prudencia de Abigail. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Prudencia, hermanos. Sinónimos de prudencia es sabiduría, discernimiento, sensatez y cordura. Esto es prudencia. Y veamos entonces qué nos van a enseñar sobre la prudencia, porque vamos a hablar de estos dos personajes. Vamos a hablar de Abigail y de su esposo. ¿Nos enseñan prudencia o nos enseñan todo lo contrario? ¿Cómo lo describe ahí en 1 Samuel 25:3? Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Ahí tenemos a los dos. Pero escuche cómo se describen las virtudes de uno y las virtudes del otro. Era aquella mujer de buen testimonio y de hermosa apariencia. Vean cómo la describe. Ahora escuche el varón. Pero el hombre era duro y de malas obras. Aquí hay algo muy importante. Es claro que Dios dio a cada varón una mujer idónea, como lo dice en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, esto nos enseña o nos indica que Adán no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que estaba llamado a hacer y a hacer. Ser en su persona y lo que debería de hacer él. ¿Sí? Por eso Dios le dio ayuda idónea, alguien que fuera un complemento, alguien que le ayudara en el trabajo diario, alguien que le ayudara en la apropiación, incluso en el apoyo de compañía mutua. Para eso es la pareja idónea. ¿Y por qué toco este tema? Porque lo vamos a mirar ahorita más adelante. En pocas palabras, fíjese bien, lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre a mi pareja, a ella. Y cuando yo hago un mal o la riego, ella me puede decir: hiciste mal, no fue la manera correcta de actuar, porque a mí sí me lo han dicho. ¿Sí? Por eso es la pareja idónea, para hacerte entender cuando haces mal. Y eso fue lo que Abigail hizo en la vida de Nabal. Proverbios 12:16, en la Biblia, lenguaje sencillo. Los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan ofensas. Pensemos quiénes somos. Si nos enojamos fácilmente, entonces soy un tonto. No tengo prudencia, no tengo sabiduría, no tengo cordura, no tengo dominio propio. ¿Sí? Nabal tiene un significado muy peculiar. Nabal significa tonto. Y este varón tenía suficiente poder económico, como lo describe ahí en Samuel 25:2. Y en Nahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual él dice era muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. ¿Cuál fue el motivo por el cual David se molestó tanto que tuvo la intención de matarlo a Nabal? Por su imprudencia. ¿Qué llevó a que David tomara esta resolución tan drástica? Escuchen lo que hizo y por qué razón David iba a ir a matarlo. 1 Samuel 25:5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle de mi nombre. No dijo: vas a llegar impositivo y vas a tomar lo que hay ahí. No.
vas a ir con Nabal, le vas a saludar en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les traté mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. O sea que sus pastores, cuando estuvieron en ese lugar, estuvieron cerca donde estaba el ejército de David con sus 400 hombres, y ellos les dieron protección y los cuidaron, y no les faltó nada. Por eso cuando mandó estos 10 jóvenes a Nabal, le estaba recordando todo esto, para que no pensara que llegara de la nada. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, diciéndoles: cerciórate, y ellos te dirán: alguien, por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. O sea, le planteó el asunto en breves palabras. Veamos cuál fue la necedad o la manera que respondió Nabal incorrectamente. Bueno, Nabal sabemos que era un hombre muy rico y estaba en proceso de esquilar. Además dice que le pidió lo que tuviera a la mano. No fue exigente David, sin embargo la imprudencia lo llevó a responder incautamente. Y esta imprudencia lo llevó a provocar a David. 1 Samuel 25:10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Esa es la respuesta que les dio. Qué tremendo, hermanos. O sea, a pesar de que les dijo: yo tuve a tu gente conmigo, yo los cuidé, no les faltó nada. Y la manera en que respondió Nabal. ¿Cómo actuó entonces prudentemente Abigail, esposa de Nabal, para poder calmar esta situación de imprudencia de parte de Nabal? Pues porque Nabal había provocado a ira a David por falta de su sabiduría. Entonces uno de sus criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: y aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los salido. La palabra salido dice que los agravió y los humilló. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. ¿Qué estaba haciendo Nabal en contra de David? Podríamos decir vulgarmente mordiendo la mano de quien lo había apoyado, pero hermano, ya estaba hecho. Así que escuche la sabiduría, la prudencia, la sensatez de esta mujer. 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asno. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora de mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y dijo David, versículo 32, a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Vean la sabiduría. Porque dije que es entonces tan necesario tener una pareja idónea. Lo que a mí se me escapa, a ella no. La mujer tiene, dice uno, el sexto sentido. Es más cautelosa, es más analítica. El hombre es más frío para esto.
Si ella no hubiese ido al encuentro, David ya venía con 200 gentes para matar a todos los que estaban ahí. Por eso él bendijo la vida de Abigail, que si no lo hubiera estorbado y no lo hubiera encontrado, otra sería la situación. ¿Cómo puede ser entonces de gran ayuda la mujer idónea para el hombre? Simplemente ayudarle a librar batallas innecesarias. Dice Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si refrenamos nuestra lengua, nos podemos evitar muchas cuestiones, hermanos. Muchas. No hablemos por el impulso, no hablemos por la molestia. Sentémonos 2 veces y analicemos qué es lo que queremos decir y hacer. Y eso nos va a ayudar a quitarnos muchas angustias. Concluyo el mensaje. El libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de las mujeres. Qué oportuno que este libro terminara con una ilustración de una mujer con carácter firme, gran sabiduría, muchas habilidades y una gran compasión. Sus cualidades se mencionan a través del pasaje: un trabajo arduo, temor de Dios, respeto por su cónyuge, previsión, aliento, interés por los demás, preocupación por el pobre, sabiduría en el manejo del dinero. Todo esto encierra este pasaje de Proverbios 31, del 10, creo que al 31. Ahora, algunas personas, si no es que la mayoría, tienen idea errónea que la mujer, como la debe de describir en la Biblia, debe de ser retraída, servir y complementaria en la casa. Pero no es así. Esta mujer de Proverbios es una excelente esposa y excelente madre. Pero si hacemos nosotros un recuento de Ruth, un recuento de Ana y Abigail, siempre hay algo nuevo que podemos aprender y ponerlo en práctica. Y no solamente las mujeres, sino también los varones. Y esta es mi invitación. Tengo la seguridad que la palabra de Dios, como dice en Hebreos, es viva y es eficaz. Y quiero cerrar con este pasaje, que no solamente debe de ser para el sexo femenino, sino también para los varones, porque el éxito de la mujer virtuosa fue eso. Engañosa es la gracia y vana de hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Todo aquel que teme a Jehová será alabado. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos saber, Señor, que hay muchas virtudes, pero la palabra, Señor, es clara y nos da enseñanza a través de estas mujeres. Cada una de ellas, en un entorno crítico y difícil, supo desenvolverse, Padre. Ellas buscaron, Señor, tu rostro, tu presencia, a través de pedirte cuál era lo mejor, la mejor decisión, en cómo pedirte qué era lo conveniente, y de igual manera la prudencia de cómo desenvolverse. Gracias por tu palabra y que esta iglesia, Señor, pueda apropiarla en su vida, en su corazón. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.